urgente una ley que nos ampare. OSDE cobra lo que quiere. Bueno, seguimos entonces en Colectivo Sanitario hasta las 4 de la tarde y ahora vamos a dejarlo entrar aquí al estudio de Radio América, nuestro columnista Jorge Croce, que en realidad está por teléfono, pero bueno, no importa, es como si estuviera aquí presente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Hola Miriam, ¿cómo te va? Nos subimos al colectivo igual, desde casa nos subimos igual. Muy bien, ¿qué tal, Jorge? Hola Donato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tenemos distintos internos recorriendo la ciudad, así que... Pero pasa cerca, yo estoy en Palermo, estoy cerquita de la radio, así que lo agarro siempre, no te hagas problema. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De quién vamos a hablar, Jorge? Vamos a hablar del presidente norteamericano Franklin Roosevelt. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando del presidente Ortiz, verdad? El presidente que a través de su diabetes había quedado ciego y de... Justamente, sí. Claro, de las múltiples operaciones políticas que basándose en su debilitada salud se había hecho aquí en Argentina, ¿no? Bueno, tenemos un caso parecido y contemporáneo al de Ortiz, que fue el de Roosevelt, en Estados Unidos, que es recordado, fue 4 veces electo presidente en Estados Unidos entre 1932 y 1945, y Roosevelt había contraído la poliomielitis de adulto a los 39 años, en 1921. Se supone que en la isla de Campobelo, nadando en un lago contaminado, esto le provocó la parálisis de los miembros inferiores. De todas formas, durante la década del 20, parcialmente se recupera, a través de usar montajes en las piernas y caderas, logra dar algunos pasos a través de movimientos de torso, y en 1932 es electo presidente, y hay libros escritos donde hablan que los norteamericanos habían elegido un presidente inválido para recuperar una economía inválida, ¿no? Porque hay que recordar la Gran Depresión de aquellos años, ¿verdad? Lo que podemos decir que Roosevelt, en sus primeros años, apela al programa conocido como New Deal, que es una suerte de keynesianismo ciertamente intervencionista del Estado, que toca determinados intereses en Estados Unidos, lo que provoca que tocar ciertos intereses particulares y corporativos. Sin embargo, la oposición republicana no operó contra Roosevelt teniendo en cuenta su estado de salud. Roosevelt era un presidente paralítico, se lo cuidaba demasiado y mucho, tanto la oposición republicana como los demócratas, de que aparezca siempre sentado en las fotos. Un datito al margen, de 35.000 fotografías que hay de Roosevelt aproximadamente, hay 2 o 3 nomás donde se lo ve en silla de ruedas y algunas poquitas donde se lo ve de pie. Después algunas vamos a subir al muro para que la vean. Y bueno, Roosevelt se maneja en ese contexto, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto está claro. Pero a partir de 1938-39, ya en su tercer mandato, se comienza a ver unos síntomas de desmejoramiento de Roosevelt. Yo te había dicho los otros días, y más por el Facebook que por otro lado, que había un misterio acerca de su muerte. Los médicos de Roosevelt tienen mucho que ver con la Armada norteamericana. Roosevelt había sido secretario de Marina en los tiempos del presidente Wilson, en la década del 10, y su médico personal, Ross McIntyre, sostenía y sostuvo que el estado de salud, más allá de su discapacidad, era bueno. En 1940-41, en una visita al Hospital Militar de Bethesda, un hospital que está en Maryland, un hospital de la Marina, toma contacto con el doctor Howard Burns, un cardiólogo, que le comienza a hacer ciertos estudios y donde encuentra una insuficiencia cardíaca y una presión, una hipertensión que provenía de años. Y da algunos datos, como que el promedio de presión, y aquí los médicos que están ahí lo dirán con demasiada precisión, era de 21/11, con picos de 26. Altísimo. Esto es alto, ¿verdad? Sí, yo no soy médica, pero te lo digo. Pero ahí Donato sí. Casi médica ya. Casi, ya me estoy por claro, exactamente. El caso es que hacia la convención, hacia la convención demócrata del año 44, previa a la última reelección de Roosevelt, se arma la primera operación política basándose en su salud. Y no proviene de la oposición, sino del mismo Partido Demócrata,
El vicepresidente histórico de Roosevelt era Henry Wallace. Henry Wallace era un político rara avis en la historia de Estados Unidos, a tal punto que años después terminó siendo candidato a presidente de un partido progresista que era ni más ni menos que un partido comunista norteamericano. Ante el estado de salud y los informes del doctor Burns, se lo cambia en la misma convención demócrata por Harry Truman, conocido, ¿no? Sí, claro. Claro, exactamente. Con el cual Roosevelt había tenido 2 o 3 contactos en su vida, prácticamente no se conocían. Luego de la capitulación de Alemania, empeora las condiciones clínicas de Roosevelt. Después de la conferencia de Yalta, que es toda conocida, y contrae una gripe, y el doctor McIntyre, que seguía siendo el médico personal, le receta unas gotas nasales, ¿verdad? Con lo cual le provoca un aumento sustancial de su presión arterial. Esto en las semanas que van posteriormente a abril de 1945, le provoca unas sucesivas picos de presión, hasta que el 12 de abril de 1945, estando en su propio despacho, le provoca un golpe, un accidente cerebrovascular, y el doctor Howard Burns, que decíamos, que lo declara clínicamente muerto ese día. Supuestamente, según lo que le toma la presión, en ese momento tenía 30-19, con lo cual ya es muchísimo, si por lo anterior me dijeron que era mucho. Sí, terrible. ¿Verdad? Lo que agrega misterio a todo esto es que, misteriosamente para la redundancia, es que la historia clínica del presidente Roosevelt, a los pocos días de su muerte, desapareció del hospital, no se encontró nunca más. Había 3 personas solamente que tenían acceso a la historia clínica, entre ellos el doctor McIntyre, médico de la Marina norteamericana, y del cual estaba fuertemente sospechado de tener un diagnóstico equivocado. Todo esto que les estoy contando se pudo dar a la luz porque el doctor Burns, en el año 1970, escribe un libro que se llama Notas Clínicas sobre la Salud del Presidente Roosevelt, donde, en base a comentarios propios y archivos personales, reconstruye esta historia. Porque oficialmente la historia de la salud del presidente Roosevelt nunca más apareció. Y la comparación con Ortiz, ¿no? Sí. Acá evidentemente con Roosevelt los que más lo boicotearon y que más usaron políticamente las afecciones de salud fue la interna del Partido Demócrata. Eso fue hacia el final de sus presidencias. Roosevelt se electó en el 32, en el 36, en el 40, en el 44. Allí en el 44, donde aparece el doctor Burns, que es el que detecta esa hipertensión ya casi crónica, el mismo Partido Demócrata cambia al vicepresidente Wallace, que estaba sospechado de ser prosoviético, ¿sí? Uh-huh. Anteriormente la oposición política a Roosevelt pasó por la Corte Suprema. La Corte Suprema prácticamente le cambiaba las reglas de juego permanentemente, le declaraba inconstitucional, por ejemplo, el famoso NRA. No sé si ustedes se acuerdan de haber visto alguna película norteamericana de la época de la depresión, que empiezan con un águila azul que dice NRA, sí. Se lo declara inconstitucional, queda inválida. A su vez se funda el Acta Wagner. El Acta Wagner es el nacimiento del sindicalismo norteamericano, que de una manera u otra queda como vigente después del rechazo de la Corte a las políticas del New Deal. Pero el ámbito republicano había quedado destinado a una mínima expresión dentro del Congreso. Pero más allá de todo esto, había cierto respeto hacia la figura del presidente y de su problema de salud, cosa que aquí en Argentina no pasaba, como hablábamos la semana pasada. Sí. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo tu columna, y bueno, en este caso hablamos de Roosevelt, del presidente Roosevelt, ¿no? Exactamente, Franklin Delano Roosevelt, que tiene una calle aquí en Capital Federal, que hace poco en Estados Unidos se le inauguró un monumento, que justamente está en silla. Claro, no
está la cuestión. Y así los norteamericanos lo han decidido, y aparte porque es recordado